Bueno, como decía Linda, yo, bueno, contigo, soy licenciada en Ciencias Ambientales, trabajo en el grupo de Geografía Física Aplicada del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad del Sur, en Bahía Blanca. Y bueno, mi, 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 eh, mi camino empezó en 2021 gracias a una beca de CONICET. Me metí en el doctorado en agosto de ese año. En abril del año siguiente me aprobaron el plan de formación. Y después de algunas evaluaciones y correcciones, que en diciembre del año pasado finalmente ya tuve el plan de tesis, tengo casi la totalidad de los créditos por cursos y también el registro de idioma extranjero y de comunicación utilizada. Y todavía no tengo créditos por estadías ni por publicaciones adicionales. Bueno, para plantear mi tema de tesis, partimos como problema de la complejidad que existe a la hora de hablar y de analizar la dinámica hídrica en cuencas. Y en condiciones naturales, la dinámica, sí, a grandes rasgos, va a estar determinada por procesos climáticos a distintas escalas que van a determinar las características de las precipitaciones y la interacción de estas precipitaciones con factores del medio físico, eh, como el suelo, la topografía, la vegetación. Pero, bueno, esta interacción es la que va a definir la distribución del agua en el ecosistema en distintos procesos. Al introducir cambios en algunos de estos factores, en particular los cambios isóxico-vertidos del suelo, que son una de las principales modificaciones a los ecosistemas, como puede ser la introducción de especies exóticas invasoras, el avance de las actividades agropecuarias o la expansión de las ciudades, vamos a estar alterando estas condiciones y modificando esta distribución del agua dentro del ecosistema. Y así también contribuyendo a la solución de problemáticas como pueden ser la escasez de agua para abastecimiento o los riesgos de inundaciones. Esta relación entre la dinámica hídrica y los cambios climáticos del suelo es muy trabajada tanto en el mundo como en la Argentina. Bueno, acá solamente traje algunos de los antecedentes, pero hay muchísimos, de verdad. Y entonces estos trabajos justamente analizan de qué manera determinados cambios han afectado a, ya sea el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento de agua, el rendimiento hídrico, y demás consecuencias hidrológicas de estos procesos. En particular, yendo a mi área de estudio, como decía en el título, un poco está puesto en el partido de Torquín, que está ubicado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y este partido está atravesado por el sistema de Ventaña, que es el otro sistema, además del Valdivia, en la provincia de Buenos Aires, y esto hace que en el partido nazcan distintas cuencas que tienen importancia local y regional, porque abastecen de agua a partidos que incluso están fuera de los límites de las cuencas. Por ejemplo, Sauce Grande, que es la Verde Clarito, abastece de agua a Bahía Blanca, Punta Alta, el pueblo que es el de Bahía Blanca, y también por las problemáticas relacionadas con inundaciones y crecidas. Y bueno, entonces, en este marco, además, el partido se caracteriza por, la región en general, se caracteriza por una variabilidad climática que hace que haya una recurrencia de periodos húmedos y secos. Y esto está asociado también a problemáticas justamente de dificultades en el abastecimiento de agua y de eventos de crecidas de inundación. En este marco, la idea de la tesis es que al finalizarla se pueda responder si los cambios bruscos del suelo se produjeron en el partido y si son una variable significativa dentro de estas problemáticas que menciono de las inundaciones y la escasez de agua. O la variación en la disponibilidad de agua para el consumo. Entonces, para entender estos procesos, planteamos tres dimensiones: analizar la dinámica espacio-temporal, dónde se producen estos cambios y la evolución en el tiempo, los drivers, los factores que forzaron estos cambios que los generaron, y la influencia sobre la dinámica hídrica. En particular, a través de la perspectiva de los servicios ecosistémicos. Entonces, la dinámica hídrica la representamos a través de dos servicios, que son los que están vinculados con
las problemáticas que mencionaba anteriormente. Y son el servicio de posesión de producción de agua, superficial en particular, y la regulación de correntía asociada con la información de Internet. Todo esto se plantea para mejorar la gestión de los recursos hídricos a nivel local y regional. La idea es poder generar herramientas e información referida a poder explicar esta relación específicamente en el área. Y los afectados, o sea, la idea siempre es que esta información sea utilizada por la gestión para justamente obtener soluciones y alternativas para abordar estos problemas, pero también pensando que hay múltiples tomadores de decisiones en el territorio, poder producir esta información se plantea como una posibilidad para que las decisiones se tomen de una forma más informada. Entonces, bueno, planteamos como pregunta de investigación cómo se caracterizan los cambios de usos y coberturas del suelo en Torquid entre el 86 y 2024, cuáles han sido sus drivers y cómo han afectado a los servicios ecosistémicos hídricos. Planteamos 5 objetivos específicos. El primero es caracterizar el contexto social e institucional respecto de los usos y coberturas y las problemáticas hídricas. Este objetivo lo planteamos con la idea de ver en qué marco se inserta esta información que se generaría con la tesis. El segundo es cuantificar propiamente y mapear los cambios. El tercero es identificar los drivers. El cuarto es evaluar la variación en los servicios ecosistémicos para el mismo periodo. Y el quinto es finalmente determinar la relación que existe entre los cambios y los servicios. Bueno, ese es el avance general, un poco atrasado, pero ahí van el avance de la tesis, del cumplimiento de los objetivos. Algunas cuestiones metodológicas generales, yo decía que el área de estudio está enfocada en el partido de Tolkien, pero hay 2 escalas de análisis. Si bien tomamos la escala administrativa del partido, también al trabajar con aspectos hidrológicos, la escala adecuada para trabajar es la cuenca. Entonces tomamos esas que figuran en la imagen, que son la cuenca alta y media del arroyo de Río Sauce Chico, la cuenca del arroyo Naposta Grande y la cuenca alta del río Sauce Grande, que tienen que ver con cubrir la mayor cantidad de superficie del partido. Son las cuencas donde se materializan estos impactos y estas problemáticas de las que estaba hablando, y además, y tal vez principalmente, son las cuencas en las que tenemos algunos datos para validar los resultados. De hecho, tuve que sacar cuentas porque no era viable el análisis, no iba a poder trabajar con nada. La metodología en general es mixta, después hablaré un poco más, pero bueno, usamos métodos cuantitativos y cuantitativos. Creo que es un abordaje multidisciplinario porque utilizamos herramientas y conceptos de diferentes disciplinas. No me animaría a decir que el resultado va a ser interdisciplinario porque me parece un concepto bastante complejo, pero bueno, por eso lo defino de esta manera. Y bueno, en cuanto a los recursos, utilizo todos software libres, QGIS, Inves, R. Los datos también los obtuve de organismos públicos, como el Servicio Meteorológico, el INTA. Y bueno, algunas actividades de los objetivos que están más avanzados. Para el primer objetivo, que era caracterizar el contexto social e institucional referido a los cambios de uso y a las problemáticas, planteamos diseñar y aplicar encuestas para ver de qué manera la población percibía estas cuestiones. Estos son estas 2 imágenes. Este es el flyer que pegamos por todos lados para que la gente responda a las encuestas, y el Google Forms también que usamos. Las encuestas también las hicimos de manera presencial. También hicimos talleres para elaborar un mapeo de actores sociales relacionados con estas 2 cuestiones, que los hicimos en la localidad de Villa Ventana, que son los flyers de la institución. Y también complementamos esto con entrevistas a determinados actores, principalmente relacionados con instituciones, para ver de qué manera intervenían en estas problemáticas. Y del segundo objetivo, que era mapear y cuantificar los cambios de uso, empezamos con un relevamiento de usos y coberturas que hicimos recorriendo caminos del partido entre 2022 y 2024.
Ahí tomamos puntos referenciados para utilizar para la clasificación de imágenes satelitales, que utilizo imágenes Landsat. Y bueno, este objetivo está casi terminado, pero todavía nos falta un análisis. Algunos resultados no se ve nada, pero estos son los mapas de actores representados con matrices de interés e influencia de la parte de las problemáticas hídricas y de los hechos y coberturas. Esto lo publicamos en este trabajo el año pasado, en donde en realidad sintetizamos estos resultados y los de las encuestas en una serie de desafíos y oportunidades para pensar en integrar todos los aspectos de la gestión. Y entre estos, lo que encontramos es que hay algunos antecedentes en la normativa local que relacionan la dinámica hídrica con los usos del suelo, que se puede usar como una oportunidad, como un puntapié para seguir avanzando, y que la comunidad de alguna forma entiende que hay una relación entre estas dos cuestiones. La mayoría, no lo traje acá, pero la mayoría de las personas que encuestamos respondió que la actividad agropecuaria y el crecimiento de las ciudades ejercen una influencia sobre el impacto de las inundaciones y la disponibilidad de agua para consumo. Pero no sale esta cuestión como la principal causa, sino más cuestiones de gestión o de falta de gestión. Más o menos. Listo. Y bueno, como los desafíos es algo bastante generalizado, no pasa solamente acá, sino a nivel global, es que está muy fragmentado justamente, estos dos aspectos no se trabajan de manera conjunta y hay poca relación entre las distintas escalas de gestión, de local, provincial y nacional, no se mezclan demasiado y bueno, eso es un problema. En las encuestas también preguntamos cuáles eran los cambios de uso y cobertura del suelo que más percibían dentro del partido en los últimos años. Y los puntos más importantes fueron percibidos fueron el crecimiento de las áreas urbanas y la reducción de las zonas de pastizales. Y en los primeros resultados que obtuve del mapeo de los cambios de uso, si bien son resultados preliminares, porque me falta completar el análisis de la serie completa, sí se observa una reducción de los pastizales y un aumento de las zonas cultivadas, especialmente para la cuenca alta del río Sauce Chico y la cuenca alta del río Sauce Grande. Pero bueno, me queda completar esto con más análisis. Algunas dificultades que encontré, primero, creo que fue la organización del tiempo, porque todo lo que planifiqué me llevó el doble o el triple, así sucesivamente, concretarlo en realidad. También el contacto con las instituciones, para llevar a cabo las entrevistas, para organizar los talleres, un tiempo que corre por fuera de lo académico, entonces como que se trabaja de otra forma y hay que adecuarse a esos tiempos, porque también uno necesita de esa interacción. Y bueno, también relacionado con el tiempo, poder compatibilizar otras actividades del grupo, otros trabajos en los que colaboro y también compatibilizar la docencia con las tareas de la tesis. Una cuestión que todavía no sé bien cómo la voy a plasmar en la tesis es que la gestión es dinámica, o sea, la gestión de problemas reales es dinámica. Y es como, yo siento que los resultados pueden desactualizarse fácil. Pongo un ejemplo, cuando yo hice estos análisis del contexto, estábamos en un periodo seco. Y la principal problemática que surgía era la escasez de agua, porque la mayoría de las localidades del partido estaban con problemas de abastecimiento, que es un problema muy recurrente. Ahora, cuando después de la inundación del 7 de marzo en Bahía, resurgió un interés por parte de distintas instituciones que contactaron al grupo en el que trabajo para poder prevenir o prepararse ante una posible situación similar en el partido, y este interés no estaba tan presente al momento de hacer el análisis del contexto. Entonces, esa dinámica, que además puede seguir cambiando hasta que yo llegue a la tesis, bueno, todavía no sé muy bien cómo la voy a traducir y qué quiere reflejar. Y creo que la principal dificultad es la escasez de datos y de recursos, porque, bueno, a diferencia de las chicas que hoy hablábamos, en las cuencas donde trabajamos nosotras, hay muy pocos datos, son cuencas que están muy poco
monitoreada, sobre todo porque yo también tomo, es un análisis que requiere de datos históricos y esos datos son muy escasos. Entonces, bueno, ese tema hace que todo se tenga que adecuar a los datos que están disponibles, que es lo que les pasa a todos, pero bueno, en particular es lo que les pasa a mí también. Y de recursos en el sentido de que, si bien mi tesis no es una tesis que tal vez no requiere cuestiones experimentales, sí, a veces uno lee trabajos que llegan a resultados súper interesantes que yo sé que son imposibles de aplicar en contexto, ¿no? Y bueno, eso hace también querer tomar ciertas metodologías, tratar de adaptarlas para gestionar esas cosas. Y bueno, los pendientes, que es básicamente todo, todo lo que queda, avanzar en los objetivos 3, 4 y 5, que son bueno, el análisis de los horarios, de los servicios. Hay cuestiones ahí previas ya realizadas, pero en sí no tengo los resultados. Y bueno, la escritura de los artículos literarios. Unos cursos de posgrado que me sirvieron para poder estructurar y organizarme los cursos de acá de esta universidad de diseño de plan de tesis de coordinación científica, me parecieron muy útiles. Para la parte del marco teórico, estos dos de la Universidad de Cuyo y de Villa María, de Servicios Ecosistémicos y Ordenamiento Territorial, y los cursos de herramientas metodológicas o cuestiones más aplicadas y que te salieran del introductorio, en mi caso fueron de lo más difícil de encontrar. Y bueno, estos me fueron útiles, el del Instituto Bullich, de herramientas espaciales para el circuito del cambio climático, introducción al análisis multivariado y de técnicas estadísticas aplicadas a la geografía de la Universidad de Cuyo. Y bueno, nos pidieron fotos representativas del trabajo de tesis y elegí estas 4. La primera es durante los relevamientos en terreno para la obtención de puntos de cobertura. La segunda es en la localidad de Villa Ventana, en uno de los talleres que realizamos con la comunidad. La tercera es una foto de mi computadora que representa todo el trabajo de gabinete que hay atrás de la tesis. Y la última es una foto en un congreso con mis compañeras, que si bien con algunas trabajo, con otras no. Me parece que el apoyo y poder compartir tantas horas con gente que aporta, está muy bueno. Así que, bueno, gracias. Ahora yo quiero hacerte una acotación con respecto a algo que dijiste, que te sentí, al menos te percibí un poco así, como eh, apesadumbrada, preocupada por la falta de datos. Cuando, no sé, yo que estoy en el mismo palo, digamos, en la misma rama que vos, el de la hidrología, eh, es como que hay dos grupos de trabajo siempre. Aquellos que tienen cuencas que son muy monitoreadas, como la nuestra, por ejemplo, como un distrito, ¿no? La de Azul, donde tenemos muchísimos creatímetros, lugares de aforo, no sé, lo que se te ocurra, siempre le metemos pila a la cuenca del Azul, entonces uno tiene mucho dato y además series largas. Entonces, bueno, ahí hay una ventaja en cuanto al cúmulo de datos, pero también el desafío es tratar de utilizarlos, porque si no tenés series y series de datos químicos que están subutilizados o de foro, entonces es todo un desafío poder sacar el mayor provecho. Pero también cuando lees trabajos filológicos está ese gran número de trabajos muy interesantes que es qué hacer cuando no hay datos o hay muy pocos. Y de eso hay mucho y son muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo que nosotros ahora publicamos el año pasado un trabajo acerca de la utilización de la ciencia ciudadana en la hidrología a partir de la recolección de datos pluviométricos por parte de los pobladores rurales. Hay un grupo de lluvias, de pobladores rurales, es un grupo de WhatsApp, a eso me refiero, donde creo que hay como 170 productores rurales, donde cada uno de ellos, con determinadas normas, a las 9 de la mañana todos miden la lluvia, entonces de repente vos pasas a tener, no sé, en una cuenca, en lugar de tener 6 estaciones, pasas a tener 150 mediciones, claro que con sus limitantes, ¿no? Cada uno con su pluviómetro, la latita del gas, o la superestación, no importa, vos harás la limpieza, qué sé yo, pero el N se te multiplica considerablemente. Pero digo, más allá de esas estrategias que uno puede usar, es muy interesante cuando uno lee trabajos
donde te das cuenta de lo mucho que se hizo con tan poco datos. Por eso digo, es cambiarle la mirada a lo tuyo, digo, con limitaciones y pocos datos, pero todo lo que se puede hacer, sabiendo esto, ¿no? De las limitaciones especialmente, pero son muy lindos trabajos. Te digo que a veces uno dice, qué sé yo, también se hace ese ejercicio de decir, bueno, si en vez de esta serie de datos la tengo, no sé, 5 veces más reducida, y a veces, según cómo uno utilice los datos, los resultados pueden ser muy distintos o muy parecidos. Entonces, digo, que eso no te tire para abajo, No, porque es es lo normal. que hay, es tu situación, Sí. y bueno, más allá de que no hay que conformarse, pero esos son desafíos hermosos. Vamos a ver qué resulta. ¿Preguntas? Bueno, Sí, por favor. Una pregunta y un comentario por mi cuenta. Eh, Turquía es un partido sumamente heterogéneo en términos climáticos y de suelo, ¿no? Desde el este, que llega a tener clima húmedo, semilugar del sur, hasta el subhúmedo seco, que crece en el extremo oeste, con tipo de suelo en realidad es muy diferente. Vos hiciste la... ¿Te parece que lograste representatividad al ser en Villa de Ventana de las opiniones, está más tirando a la zona unida, de gente que sí, sí, representa el partido? entiendo. Em, hay dos cuestiones. Las encuestas respondió por suerte gente de varias localidades del partido. También es verdad que en cuanto a población está toda concentrada del centro hacia el este. En el oeste hay localidades muy chiquititas, que obviamente también hay que considerarlas, ¿no? Pero quiero decir, y con respecto al mapeo de actores, que sí se hizo en Villa Ventana, la realidad es que convocar gente es bastante difícil. Eh, lo hicimos en Villa por un contacto que surgió de un proyecto de extensión y la verdad fue el lugar que conseguimos. También es verdad, y una falencia si se quiere, es que es difícil llegar a los productores agropecuarios y el partido de Toquín es principalmente agropecuario, más allá de que también tiene actividad turística. Pero llegar a los productores es bastante difícil y en realidad esto que decía de que hay múltiples tomadores de decisiones, bueno, ellos son los que principalmente deciden sobre los usos de cobertura, ¿cierto? Entonces, bueno, hubiera estado muy bueno tener gente presente de área, digamos, pero bueno, el grupo ya viene trabajando hace muchos años, incluso con proyectos internacionales, donde incluso en esos proyectos también les costó que haya de todas las áreas, ¿no? Con el municipio, la verdad es que tenemos relación, hay un convenio de colaboración, entonces esta relación es un poco más fluida, pero bueno, sí con esos sectores puede ser que falta. Y por otro lado, la parte oeste, el partido que es la conca del Sofipó, la tenemos que hablar de la tesis porque casi no hay datos. O sea, entonces, bueno, no podíamos hacer un análisis que estuviera, que hubiera estado bueno porque así abarcábamos sí toda esa gama de características del partido. Claro, está bien, está, o sea, hablas de Turquía, pero en realidad está eliminada la pregunta de hecho. Sí. La conca del Sofipó, sí. Está bien. Sí. La sugerencia, no es muy significativo, importante. Cuando hablamos yo sé, cosas muy conceptuales de hidrología, pero digamos, cuando llueve, el agua filtra o corre, y muy sencillamente filtra agua. Y hubo un cambio, para que infiltre bien, tiene que tener o pastizales o pasturas, que garantizan una mejor infiltración y bien jugar. Los pastizales modifican se habían reducido, tomamos un periodo muy bueno, porque en el 86, en el 90 empezaron un cambio muy grande, entonces creo que acertaron en el momento de hacerlo. Sí, sí, perdón. No, y lo que quería resaltar era que tanto los pastizales como las pasturas desaparecieron en gran medida de la región, de invasión. Y eso lleva a un mayor riesgo de descubrimiento superficial, lógicamente, y pérdida de la capacidad del suelo de retener agua y tener productividad primaria automáticamente. Y hay un estudio que te invito a que lo consideres, que limita, si no lo conocieras, que limita de la Universidad del Sur, del Departamento de Economía,
y de INTA, de la agencia local, donde estudian lo que se llama la unidad económica agraria del sudoeste, alrededor de Bahía, incluye Brasil. Y ellos dicen que con lo que pasó, que básicamente no hay ni pasturas ni pastizales al día de hoy, mayormente en la región, la unidad económica, que es la unidad mínima con la cual puede vivir una familia y progresar, que se dedica principalmente a ambos, está alrededor de 1.200 hectáreas. El modo de la región son 600, o sea, el sistema está quebrado económicamente, técnicamente, ¿no? Para vivir de ese sistema. Sin embargo, si se usan las tecnologías que promueve el INTA, que incluyen la declaración de pasturas, mejora la productividad y obviamente mejora el equilibrio hidrológico y baja la unidad económica a la mitad. Es importante ver que ya un campo de 600 hectáreas se puede mantener y a su vez contribuir con el servicio de sostenimiento de la producción. Buenísimo. No, no lo conozco. Después que Dale. Estaba pensando en el título de tu trabajo que vos, uniéndolo con la observación tuya, que vos decís que obviamente en ideología uno no trabaja con límites así políticos como un partido, sino como cuenca. Y unido a lo que vos decís, que quizás hay una parte del partido de Tolkien que no queda contemplada, quizás en vez de hablar del partido de Tolkien, habría que hablar ya desde el título de la tesis, como para que refleje de manera más genuina lo que vos hacés, de esas cuencas, y no del partido. Exacto. Sí. Sí, el dejar el partido tiene que ver con que la otra parte que todavía falta avanzar, que es la identificación de qué causaron estos cambios y si se produjeron. En la mayor parte de esa información, por lo que estuve recopilando hasta ahora, está a escala de partido, está a escala administrativa, a escala de cuenca es muy poco, porque no es una escala que se utilice en la gestión prácticamente, al menos en nuestra región. Entonces, si la eliminara, tendría que ver de qué manera analizar esos factores que no están a nivel de... Esas cuestiones a nivel de partidos que están, digo, las cuestiones económicas, de censo, que están dadas a nivel de cuartel. Entonces, yo recuerdo porque cuando hice mi tesis doctoral hace mucho tiempo, mi unidad era la cuenca del Arroyo del Azul, y como cuenca es casi todo el partido, pero algunas partecitas entraban de Las Flores, de partidos vecinos, de Rauch, qué sé yo. Yo lo hice como yendo a nivel de cuartel para ir viendo cuáles entraban y cuáles no, como para llevar esos datos económicos a la unidad de cuenca y no de partido. Lo contaré. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una, pero bueno, ahora que yo ya respondiste para mirar. Felicitarte igual, o sea, el trabajo, es un trabajo con doble esfuerzo, si querés, o doble mérito, trabajar con contratos y sacar, como dicen muchos resultados, o lo que se puede poner en evidencia, lo que hay y lo que no hay, es un resultado, es como cuántas veces es un resultado negativo experimentalmente, decir, ay, no me sirve, lo descarto. No, es un resultado, no verlo, todo está bien. Entonces, bueno, felicitar. Y la otra pregunta era, hablando tanto de gestión, si tenían contacto ya con, pero acabas de comentar que sí, que tenían un convenio con... Sí, el grupo viene trabajando hace muchos años con la directora del grupo, con el municipio, y bueno, de hecho, sí, a ver, en 2023, 2024, el feedback. Claro, nosotros un poco lo que comentaba Ina de ir a buscar el dato y de generarlo. Todo esto también lo han pasado, quienes han hecho el doctorado en esa zona desde el año 2009, de trabajar en cuencas no foradas y entrando en contacto con otros investigadores, por ejemplo, muchas del sur de España y que detectaban la misma problemática, y de a poco ir consiguiendo subsidios para hacer instalación de limígrafos. Esa es una de las cosas que se hizo ahora ya hace 2 fines de semana. Algo que nos ayudó mucho fueron los proyectos feedback, porque empezamos a estar todos en un momento en que había alguien en la municipalidad, después se fue, pero que nos decía, ustedes tienen que ayudar a demostrar que este partido necesita una oficina de recursos hídricos, porque ya se daba cuenta que toda la información que tenía la tenía desperdigada. Si algún día le pasaba algo al señor de la camioneta que era de las públicas del partido, perdían toda la información. Ellos, si bien el agua del Sauce Grande, la que llena el dique que le da agua a Bahía,
la provisión de agua potable en Torquís es por pozos, por agua subterránea. Entonces, ese tipo de información, tanto superficial como subterránea de los arroyos, de las correntías, es fundamental y están muy desarmados. Entonces, estamos organizando un poco, consiguiendo los fondos, y algo que también se hace complejo para trabajar con lo que es justamente los municipios, que deben ser que les pasa a todos nosotros, cómo va fluctuando el interés, porque ya arranca la tesis y el interés era que no había agua, entonces hay que salir a monitorear qué pasa con el nivel de provisión, que si yo me doy cuenta por el ruido que hace la bomba, que si me está quedando sin agua el pozo, bueno, todo ese tipo de cosas. Y ahora nos llamaron el otro día porque quieren hacer la mesa de riesgo hídrico, entonces se están armando lo que vos comentabas del WhatsApp con los productores para empezar a ver quién quiere formar parte de una especie de alerta preliminar y después ir automatizándola un poco más. Y ahora se volcó todo el tema del exceso y del riesgo. Entonces, bueno, nosotros siempre tenemos que encontrar el equilibrio para hacerles acordar de un lado o del otro como para no perder el rumbo y lo que ya se va consiguiendo. Por lo menos no cambió el intendente. Eso es algo que a nosotros nos ayuda para poder darle continuidad. Bueno, no sé si estoy contestando un poco... Transmitir lleva un contacto y a ese vínculo ya se estaba formando o si proyectabas hacerlo, o sea, bueno, ya está, ahí va. Está encaminado. Sí. Gracias. Bueno, agradecemos a Gabriela.